que hacer. Ujú. Muy bien. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Vamos a iniciar el día de hoy una actividad de la Unidad de Salud de la Central Gerontológica Internacional. Y hoy tenemos un tema importantísimo que viene a cargo de la doctora Karina Rodríguez, que ella es de Guatemala, es médico de rehabilitación, egresada de la Universidad San Carlos de Guatemala, y también es médico especialista en epidemiología de campo, actualmente docente en la licenciatura de medicina, y también dentro de la Central Gerontológica Internacional es una miembro muy destacada, ya que forma parte de nuestro consejo directivo. También es la coordinadora de la unidad de salud e integra también la unidad especial Vanguardia Gerontológica. Así que con mucho gusto le damos el pase a la doctora Karina Rodríguez. Muchísimas gracias, Luigi. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde nos vean y nos sigan. Gracias por estar con nosotros y por crecer de manera conjunta. Y vamos el día de hoy, si me apoyas, Luigi, para poder compartir pantalla. Ah, claro. Ah, verdad. Ahí está el compartir pantalla. Por Listo. favor, para que así pueda tener yo mi chivo. Chivo decimos acá en Guatemala cuando tienes un backup de apoyo para trabajar. Ya, ya está. ¿Me, con- me confirmas, Luigi, si ya se ve? Todavía está en blanco. Ok. Ya está apareciendo ya. Por favor, Luigi, tú me confirmas, porque yo aquí tengo todavía una pantalla negra de fondo. Sí, pues, todavía dice está empezando. Ajá, apareció. Muy Apareció la. bien. Bueno, abordar en una hora el tema del metabolismo de una persona mayor es algo bastante ahí sí que ambicioso y titánico. Sin embargo, pues no quiere decir que no podamos por lo menos iniciar y tener como esa plataforma de cambios, de esa plataforma de eventos metabólicos que se dan en un ser humano y que pues al final el metabolismo es lo que en la vida nos va permitiendo tener energía, poder responder a todas las necesidades corporales. Ahí sí que técnicamente el vivir es parte de los cambios metabólicos de vida. Entonces, los cambios tenemos que partir, como lo hemos profundizado, lo hemos compartido a nivel de cada una de las actividades que transmitimos por medio de todas nuestras plataformas, es individual. O sea, hay que saber que tiene un componente genético, tiene un componente de hábitos, tiene un componente del medio ambiente y de lo que es la prevención y los cuidados que tengamos en nuestra vida. Sin embargo, hay un número medio mágico en función de los cambios metabólicos que son los 30 años, que es donde el primero arrancamos en un metabolismo generador de desarrollo de energía positivo y todo positivo hacia a todo lo que es el funcionamiento orgánico y a los 30 iniciamos un tiempo de meseta o un tiempo de mantenimiento y ahí luego, dependiendo de cuidados, actividades y genética, pues todo esto va a ir cambiando. Entonces, cuando hablamos de esos cambios metabólicos, estamos viendo que están ligados justo a nuestra tendencia y herencia, y por eso nosotros decimos, ¿qué edad tienes? Que 85, que 90, ¿y a qué edad murió tu abuelito? A los 100, a los 98, ¿y a qué edad tu papá? Que entonces, cuando uno habla de esta longevidad, justo de esta prolongación por arriba de la edad de expectativa promedio que pueda tener una persona en su entorno, cuando hablamos ya de ese proceso, pues estamos hablando de la parte genética, pero también tiene que ver con los hábitos, la actividad física, la dieta, la higiene de sueño y todas las acciones de prevención de enfermedades y promoción de salud que podamos hacer. Va a diferir un poquito en su expresión de hombres a mujeres y hablamos del cambio metabólico a esa disminución de la función metabólica celular en la cual
cuando nosotros empezamos a enfrentar algunos componentes, empezamos a darnos cuenta que el proceso metabólico se empieza a hacer lento. ¿A qué nos referimos cuando decimos ralentización metabólica? Bueno, la tasa metabólica basal es esa cantidad de calorías que nuestro cuerpo quema estando en reposo, o sea, el hecho de vivir, de tener una frecuencia cardíaca, de respirar, genera energía, gasta energía, pues entonces esa tasa se hace más lenta. O sea, deja de consumirse esta poca energía que se maneja, esta tasa basal, se hace más lenta. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a enfrentar? Es esa predisposición a enfermedades crónico-degenerativas, principalmente las que van a estar asociadas a hábitos como lo es el fumar, el tomar licor, el sedentarismo, el no hacer ejercicio, el dormir mal, el no tener todos estos cuidados y también a el desarrollo o la aparición de enfermedades que tienen una predisposición genética o cultural, y aquí podemos encontrar el tema de diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, dentro de otras muchas enfermedades con las cuales nosotros vamos a ir enfrentándonos en el proceso. Entonces, ¿qué es cuando vamos a tocar el tema de cambios metabólicos? Pues tenemos que irnos al componente micro. Y el componente micro es la célula. Y la célula es la base de cualquier órgano que tengamos. O sea, nuestro pelo tiene un componente ahí sí, el cual, igual que las uñas, con la queratina, igual que nuestra piel, con cada uno de los componentes de los estratos basales de la piel hasta su capa máxima, nuestro músculo, o sea, todos nuestros órganos son el componente de muchas pequeñas partecitas que son las células, las neuronas en el cerebro, el miocardio en el corazón, lo que es la sarcómera, que es la base, la parte más pequeñita que hace el traslape a nivel de la fibra muscular, donde está cada uno de las células que le componen, y ya todos unidos hacen un grupo muscular, y de esto pues ya sale el movimiento en el cual nosotros estamos día con día. Pues entonces, ¿qué pasa con el transcurrir de los años con cada célula? El envejecimiento celular está basado en que a medida que las células envejecen, pues van a ir encontrando que tienen dificultad para funcionar. Entonces, algunas no solo van a tener dificultad para funcionar, sino que también van a enfrentar la muerte. O sea, muchas van a tener una cantidad de veces que se duplican y forman otra, se duplican y forman otra, y van haciendo su replicación, pero va a llegar un momento en el que la parte de vida que trae programada la célula, esto se va a terminar, y pues esto nos va a llevar a que termine ese ciclo de vida. Ya no tenemos esa replicación celular, ya no tenemos ese componente de sustitución de tejidos, y entonces a esto vamos a llamarle lo que es la apoptosis, que es esa muerte celular programada. Entonces, cada uno de nuestros componentes celulares en cada órgano trae un tiempo definido en el cual empieza. Entonces, aquí encontramos que el hígado se va haciendo más pequeño porque llega un momento que los adipocitos, por agresión, por consumo de alcohol, por mucha grasa en la dieta, por problema de azúcar, se empiezan a morir todos los hepatocitos, y entonces se va convirtiendo en un hígado graso porque se van muriendo los hepatocitos, y de esa manera el hígado va perdiendo esa capacidad que tiene de poder metabolizar todo lo que llega a nuestro organismo. Se van haciendo más prolongados los efectos de los medicamentos porque vamos teniendo por más lentitud de ese proceso de metabolismo, vamos empezando a ir ahorrando y guardando la grasa, vamos empezando a generar resistencias a lo que es la insulina. Entonces tenemos mucha azúcar circulando, pero no dentro de las células. El cuerpo entiende que ya no tiene energía, que se acabó el azúcar con la que está funcionando, y entonces empieza a sacar del hígado todo el azúcar, y eso nos hace que somos millonarios en azúcar en la sangre, pero no entra a las neuronas, no entra al músculo, no entra a los órganos para darnos la energía que necesitamos, y esa cantidad tan alta de azúcar circulando en nuestra sangre hace que
el hígado empiece a guardar y a depositar grasa en el abdomen, empiece a generar taponamientos a nivel de nuestros riñones y que empecemos a tener daño, empezamos a tener pérdidas sensoriales porque la circulación muy terminal de los nervios más pequeñitos en nuestras extremidades pues va perdiendo esa capacidad de mover, va afectando nuestros ojos porque se va tapando a nivel de retina la circulación y ahí es donde empezamos a tener todas esas complicaciones que se van dando a nivel de cada una de las estructuras de nuestro cuerpo. Entonces, el mecanismo que pone límite a esa división celular relacionada con su estructura es el mecanismo que nos está denominado, está determinado por los telómeros, ¿sí? Entonces, esto tiene también otro patrón genético. El telómero tiene esa función de desplazar el material genético de cada célula para que pueda seguirse dividiendo y de esa manera ir sustituyendo, reparando y teniendo todo ese intercambio y esos cambios. El término que llamamos la senescencia se refiere a cuando una célula deja de dividirse. Entonces, cuando ya una célula terminó, la apoptosis tuvo ahí sí que su finalidad y el telómero ya no pudo seguir trabajando, entonces llega a perderse y entonces la senescencia es lo que al final pasa, por ejemplo, en nuestra piel, que se vuelve ya muy delgada porque ya no hay reposición del área, se pierde masa muscular, entonces los músculos empiezan a ser delgaditos porque ya no tenemos esa réplica de las células musculares, entonces vamos perdiendo, empezamos perdiendo un 13, un 15, un 20, hasta un 30% de la masa muscular, nuestros huesos van perdiendo esa capacidad de remodelación en la cual nuestro órgano, nuestro tejido va limpiando, va haciendo el proceso de remodelación que va provocando la separación o retirar el hueso antiguo y viene remodelándose y creándose el hueso nuevo. Pero empieza nuestra piel a perder la capacidad de absorber la vitamina D y eso hace que ya no tengamos el transporte para todo lo que es el calcio hacia el hueso y eso va haciendo que empecemos con osteopenia o osteoporosis dependiendo de qué tanta lesión nos vaya haciendo ese cambio hormonal que vamos a presentar también porque tenemos cambios hormonales y entonces todo esto va a ir llevando a ese cambio tan radical que se va dando en un enlentecimiento de nuestras funciones. Entonces, sí debemos darnos cuenta que empezamos a generar más radicales libres y los radicales libres son nocivos, matan a nuestras células y eso hace que se acelere los procesos de pérdida de capacidad y de esa parte de envejecimiento orgánico. Entonces, si dijimos que cada órgano es un tejido de muchas células y hablamos del envejecimiento celular y si yo junto a muchas células que están haciendo ese proceso, pues los órganos van a cambiar su funcionamiento, van a cambiar su respuesta porque todo su componente, todo de lo que el órgano está integrado, el cerebro, el corazón, el hígado, los riñones, la piel, el hueso, el músculo, el ojo, el oído, todos nuestros órganos van a ir generando esa parte ya en conjunto de pérdida de capacidad de ese funcionamiento. Entonces, las células, que es cada uno de ese componente, cuando ya no es reemplazada, va generando que tengamos pérdidas, que vayamos teniendo disminución y justo entonces si eso pasa en el páncreas, deja de generarse insulina porque ya no tenemos la cantidad de células que van a ser productoras de la insulina y eso hace que en algún momento ya empezamos a ser usuarios de medicamentos que estimulen las células pancreáticas para generar la insulina. Pero cuando nosotros vamos viendo cada uno de los órganos, bueno, pues también los testículos van perdiendo esa capacidad de generar hormonas, los ovarios, el hígado va metabolizando porque tiene menos celdas donde hacer los procesos de aprovechar los alimentos que llevamos, de llevar a la mínima expresión lo que consumimos y llevarlo a donde corresponda, de metabolizar medicamentos, de metabolizar todo lo que llevamos. Entonces, todo esto va haciendo que el órgano va a disminuir su tamaño y por lo tanto va a disminuir su capacidad de generar un trabajo. Entonces, cuando el número de células llega a ser muy bajo, entonces el órgano pierde
completamente esa funcionalidad, y ahí es donde, por ejemplo, de pasar a ser una persona que utiliza medicamentos para estimular el páncreas para poder tener insulina y tener esa energía dentro de nuestras células para funcionar, terminamos siendo usuarios de insulina, y aunque no hayamos nacido con la deficiencia de insulina como hormona, tenemos que inyectarla o sustituirla porque el páncreas va a dejar de fabricarla, va a dejar de funcionar, o porque nuestro cuerpo dejó de ser sensible a nuestra insulina, cerró todas las compuertas, y cuando la insulina llega con la llave que tiene para abrir las células y entrar como energía y permitirnos caminar, comer, estar despiertos, pensar, guardar, activar la memoria, tener todas nuestras funciones de vida diaria, de vida cotidiana, de trabajo y de desempeño, pues cuando eso se pierde, entonces debemos buscar mecanismos para que podamos, por medio de otra, con otra llave, con una llave ya de medicamento, abrir esas compuertas y que la energía entre a las células y no se quede dando vueltas circulando en la sangre, porque la sangre no es para aportar el azúcar en cantidades altas. Cuando la glicemia en sangre se eleva, es dañina y nos provoca daños a nivel nervioso, a nivel renal, a nivel ocular, a nivel cardíaco, a nivel hepático. O sea, todos nuestros órganos van a recibir una agresión por toda esta azúcar que va a estar circulando en nuestra sangre. Entonces, no todos vamos a perder esta capacidad a una misma edad. Entonces, hablar de estos términos, pues es muy individual. O sea, esto va a depender mucho de la persona. Sin embargo, sí sabemos que las pérdidas sustanciales van a ocurrir en personas que han tenido insultos o agresiones. Entonces, sí, una persona ya ha tenido un evento cerebrovascular, un infarto, un daño renal, alguna enfermedad, obvio que esto se va a acercar, se va a acelerar y va a ser un deterioro más pronto, más próximo, y que va a requerir de más cuidado. Sin embargo, si nosotros vamos provocando esas acciones que nos llevan a utilizar nuestro azúcar, a mejorar nuestra insulina, que sea de una manera que nuestro cuerpo sea sensible a ella y se trabaje, a mover cada uno de los procesos, pues nosotros vamos a llevar a que todo lo que en nuestro cuerpo puede hacernos daño se utilice de manera óptima, y para ello entonces tenemos que tener, después de los 40 años, ir a chequeo por lo menos 2 veces al año, donde hacemos nuestro nivel de triglicéridos, nuestro nivel de hemoglobina glicosilada, nuestro nivel de glicemia, porque el problema está que cuando el hígado, fíjense cómo nuestro cuerpo funciona de rápido. Cuando las células ya no tienen azúcar dentro, mandan un mensaje a nuestro cerebro, el cerebro actúa a nivel del hígado, y el hígado empieza a desdoblar y sacar su ahorro de azúcar que tenía y lo empieza a tirar a la sangre. Pero aquí encontramos esa unión con el glicerol, y esto viene y lo que hace es generar ácidos grasos libres, nos forma triglicéridos, y esto ya se vuelve la sangre, no solo con azúcar, ahora con grasa, porque todo esto no se va a usar, y el cuerpo viene y entonces empieza a guardarlo y depositarlo como grasa a nivel abdominal, a nivel pericardíaco, a nivel perihepático, a nivel subdérmico, y es donde empezamos a tener esos cambios. Entonces, si entendemos cómo estamos funcionando y vemos, pues va a haber alguna pequeña variante de hombre a mujer, ya que las mujeres pues tenemos todavía agregado todo ese cambio hormonal que nos va a llevar el climaterio, que nos viene del momento de la menopausia y luego todo ese periodo de climaterio, donde al final tenemos ese cambio de actividad y niveles de algunas hormonas, donde como todos, hombre, mujer, perdemos masa muscular, donde nuestros huesos van a perder toda esa estructura de pared firme y se va a volver porosa, va a ir perdiendo esa estructura compacta porque ya no lo reponemos de una manera acelerada, eficiente y rápida. Como les decía, los niveles de glucosa en sangre, la resistencia a insulina y la alteración de patrón de sueño. Nosotros reparamos nuestros órganos al dormir. Cuando nosotros dejamos de dormir, nuestros órganos, todo lo que lleva el tener una reparación de neuronas, de hígado, reparación de nuestra piel, no se da. Y eso hace que
todos estos cambios de la apoptosis, todos estos cambios del telómero se aceleran. ¿Por qué? Porque lo que pudo haberse resuelto en el sueño no se da y entonces el metabolismo de degeneración, de deterioro y envejecimiento se acelera. Entonces es fundamental. Nosotros somos con un ciclo circadiano, quiere decir dormimos de noche y estamos despiertos en el día. Si lo invertimos, no tenemos una adecuada respuesta. O sea, podemos solo dormir, más no reparamos ni descansamos. Y eso es fundamental que lo tengamos bien claro porque eso va a acelerar todos estos cambios, tanto en hombres como en mujeres. Ya explicamos el porqué de la obesidad abdominal. Al haber citocinas inflamatorias, pesamos más, tenemos más retención grasa, tenemos más retención de líquidos, manejamos más edema y esto lleva a esas descompensaciones también de presión, presión arterial, líquido en nuestras venas, líquido en nuestras arterias, corazón, sistema circulatorio y eso hace que también enfrentemos estos cambios de presión que al final vienen a unirse más a toda esta parte de enlentecimiento, de cambios y de dar la falta de soporte al uso eficiente de energía en la parte corporal de una mujer. La disminución de la vitamina D, primero porque cada vez nos exponemos menos al sol y luego también porque nuestra piel se adelgaza. Y esa pérdida, eso lo vamos a ver más adelante, hace que al no poderse absorber, y recordemos que la vitamina D es considerada como una hormona traza de todo lo que tiene que ver en el metabolismo óseo. Entonces ya no es una vitamina como hablar de un componente nutricional, sino que es un insumo que requerimos como una base metabólica y que es considerado hoy por hoy como funciones similares a la de una hormona. Entonces, si vemos en los hombres, bueno, pues también la grasa corporal empieza a tener ese cambio a partir de los 30 años, va aumentando y se habla que podemos considerar que puede llegar a ser la tercera parte del peso, puede llegar a tener un componente cuando ya pasamos incluso los 60 años, pero no es cumplo los 60 y eso va a pasar. Como decía en el inicio, es muy individual, tiene que ver con mis hábitos, con mis cuidados, con mis costumbres y mi genética. Entonces, pero ¿por qué se habla del 60? Porque hay muchos estudios en donde es esa la edad donde empiezan en la mayoría de las personas a darse esos cambios, pero no quiere decir que en todos se vaya a dar de esa manera. En algunos empieza a los 50, incluso hay datos que inicia a 45 y hay personas que llegan a los 70, 75 y no tenemos porque depende mucho de todo lo que es las condiciones de vida, los determinantes de la salud y ahí entramos con medio ambiente, con hábitos, con calidad de vida, con cuidados y por sobre todo con la parte que nosotros tengamos sobre lo que es todo lo que es el monitoreo desde que somos adultos hasta que Dios nos recoja de cada una de nuestras condiciones de salud asociadas y que debemos ir haciéndole los ajustes para ser nosotros quienes le ganemos a las condiciones y no las condiciones nos aceleren un deterioro o algún daño. Entonces, en el hombre encontramos la grasa acumulada a nivel del cuerpo, a nivel corporal central, pero también se da a nivel de la orilla del corazón, a nivel de todo el hígado, a nivel, no solo en la parte de subdérmica, sino alrededor de los órganos. Y eso es muy limitante y eso es muy dañino y es lo que lleva a veces a que tengamos más complicaciones. Baja el metabolismo, ya dijimos el por qué, ese metabolismo se hace más lento, por lo tanto tenemos que buscar y hacer acciones que nos lleven a utilizar de mejor manera nuestra energía, hablando del consumo de azúcar, el consumo de alimentos, carbohidratos, el consumo adecuado de cada uno de los componentes proteicos para que nuestro cuerpo tenga energía para movernos, para pensar, para caminar, para respirar, para vivir. O sea, tenemos que ir llevando ese equilibrio. El hígado se va a deteriorar. El hígado del hombre, hay estudios en donde se encuentra que tiene un deterioro más rápido que el de las mujeres. Muchas veces está también relacionado a los hábitos, porque el hombre pues de pronto toma más licor, come más desordenado, hace más acciones que agreden al hígado, pero en general sí se encuentra que hay más rápido una reducción de su tamaño y cambia, por lo tanto,
el metabolismo, no solo del consumo de lo que son los alimentos, sino también de los alimentos, de los medicamentos que por alguna condición de salud hayan consumido. Ante todo esto, al tener un metabolismo más lento, pues también baja la actividad física porque nos cansamos, ¿verdad? O sea, ya camino 2 cuadras o 1 kilómetro y ya me siento cansado y ya no intento trotar, ya no intento ir a nadar, ya no busco el tener actividades. Igual la vida social a veces empieza a disminuir o por la etapa en la que se está viviendo se va teniendo aislamientos o deprivaciones y eso hace que tengamos menos actividad física. Ya hablamos del tema de la insulinoresistencia, ya hablamos del tema de la hiperglicemia, que es esa cantidad excesiva de azúcar en nuestra sangre, pero que no la podemos usar, de la dislipidemia, esos triglicéridos en nuestra sangre también, y también va a enfrentar sobrepeso y esa parte de la acumulación a nivel central. Entonces, si mi metabolismo se afecta, si mi metabolismo va cambiando, ¿cómo yo puedo? Porque la idea no es contarles, ay, miren, esta es la historia, ¿verdad? Y bueno, ahí quedó, ¿verdad? Sino qué factores yo puedo identificar para que yo pueda tomar medidas. Y, por ejemplo, les traigo, no todos, porque como les decía, hablar de todo el tema de metabolismo en un espacio como el que tenemos acá, pues es algo muy extenso, pero sí toquemos puntos fundamentales. Y cuando empecemos con estas manchas oscuras en pliegues a nivel de axila, a nivel de cuello, esta acantosis nígrica es un signo de esa resistencia a la insulina. Puede presentarse en cualquier edad, pero se va a ir presentando como esa primera etapa en la que ya mi metabolismo está cambiando. Ya no reconozco a mi insulina, se deposita y en áreas de pliegue se van a ver esas manchas. Entonces yo empiezo a ver en mi piel, no es de echarme bloqueador, buscar una crema de qué sé yo, cualquier cosa que nos den en el mercado para que se quite la mancha, porque esto viene de un cambio metabólico interno. Entonces lo que hay que ir es que nos vean, que nos midan cómo está la insulina, cómo está nuestro azúcar, hemoglobina glicosilada y con eso, al controlar el uso de nuestra insulina, esta mancha se va a quitar. Entonces, no importa la edad que aparezca, pues generalmente va a aparecer en edades ya de personas arriba de los 30 años, pero el momento en que aparezca el signo, hay que ir al internista para que nos vea, nos medique, nos revise, porque no es haber desarrollado ya una enfermedad como tal, pero es mejorar el uso de nuestros recursos y al mejorar nuestro metabolismo estabilizamos y eso evita que lleguemos a desarrollar una diabetes o entrar en un proceso de enfermedad. Entonces, ¿qué pasa con la persona que ya no tiene energía? Como está resistente a la insulina, dijimos que la insulina es la llave para que entre la energía a nuestros órganos, pues al no tener energía se sienten cansados. eh, Cuando comemos hay más azúcar, eso hace que cueste más hacer el proceso metabólico, entonces nos da mucho sueño después de comer, así sea una cantidad pequeña. Eh, Empieza a tener unos resultados de azúcar alta en la sangre y empieza a crecer el abdomen, ¿verdad? Empecemos a tener un abultamiento a nivel de la parte abdominal. Entonces, es importante que acá nosotros empecemos a darnos cuenta que hay algo metabólico que nos está afectando, que claro está, puedo hacer ejercicio, con ejercicio yo puedo consumir un poco más, mejorar, optimizar ese consumo de energía, pero si yo no tengo quien me dé la energía, lo que voy a hacer son más bajones de azúcar, porque la poca que compro es la que me consumo y no voy a resolver el problema. Entonces, algo importante que cuando encontremos ya algún signo, cuando encontremos ya estas combinaciones, como vemos acá, de la mucha azúcar que sale del hígado y se vuelven ácidos grasos y empezamos con ese binomio de azúcar y grasa circulando junto en la sangre, nos puede dar eventos cerebrovasculares, infartos, nos puede dar daño a nivel nervioso, a nivel de pérdida de sensibilidad por afectar nervios pequeños. Entonces, no nos automediquemos, sino busquemos en nuestro sector, en nuestra área, a la parte médica más cercana para que nos sugiera, nos estudie y nos atienda y de esa manera no caer que por la automedicación hacernos más daño del que nosotros ya nuestro cuerpo puede estar generando.
La obesidad abdominal es como el cuco de todos los que ya empezamos con estos procesos y hacemos ejercicio y corremos y de todo, y ahí tenemos nuestra grasita abdominal, y esta pues se debe hacer por medio de una medición y no es nada complejo. Con una cinta métrica medimos y hay un índice de cintura, cadera, y ahí hacemos ese índice y vemos qué tanto riesgo o no vamos teniendo, pero ese riesgo, veamos lo importante, como no solo está abajo de la piel, está dentro de los órganos y es un área directa fuera de lo mecánico que nos va a afectar la columna, que por solamente una lógica y función de palancas nos va a hacer un daño. La parte metabólica es la más seria. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a que tengamos un incremento, porque como vamos a cerrar el lumen, que es ese agujerito de nuestras arterias, al cerrar el lumen por la grasa, porque todo va más denso, la presión va a subir. Y al subirse la presión, nos lleva a tener daño a nivel cerebral, a nivel cardíaco, a nivel renal, y podemos tener una serie de complicaciones. La presión se sube, podemos desarrollar diabetes, las enfermedades cardíacas, porque la grasa se deposita a ese nivel y lo que va adentro es una sangre muy densa porque lleva grasa. Vamos a tener un hígado graso, cambia de hepatocito a grasa como tal, y el hígado empieza a dejar de funcionar porque va cambiando su manera y estructura. Empezamos a tener apnea de sueño. Entonces la persona que está dormida y regresa, ¿verdad? O sea, va roncando y hace como que tuviera un ahogo de respiración y regresa. Esa apnea de sueño deja sin oxígeno el cerebro, dejamos de respirar un momento, y eso se da mucho porque toda la grasa abdominal comprime nuestros pulmones, y al estar todo relajado bloquea esa capacidad de respuesta, de insuflación y todo, porque los músculos ya son más pequeños, más débiles, y al no poder, el cuerpo, al tener la parte de la falta de oxígeno, hace que nos obligue a tener como una inspiración muy fuerte, y la persona genera ese ronquido y esa necesidad. También por el exceso de grasa vamos a tener tendencia, más si la genética nos la se une, a tener cálculos biliares, a ir generando cambios osteoartríticos donde nuestras articulaciones se van poniendo gorditas, van perdiendo la capacidad de flexibilizar, se va perdiendo el cartílago interarticular, porque todo esto va dándose por esa mala forma de circulación que vamos teniendo y por la carga también que vamos a llevar principalmente a nivel de la columna. Y pues tristemente, pero sí se documenta, esa muerte súbita de que se acostó y ya no despertó. Y no tenía nada y de pronto un desvanecimiento y ahí falleció. La muerte súbita está muy relacionada con ese exceso de grasa abdominal. Entonces, ¿qué pueden llevarnos a nosotros en el metabolismo a esa obesidad abdominal? Bueno, la falta de actividad, el sedentarismo, como nuestro metabolismo se enlentece, dejamos de movernos, y nos quedamos quietos. Ay, yo me canso. Ya no aguanto ni ir al mercado, que vaya otra persona. Ya no aguanto ir a la tienda, que lo haga otro. Ya no subo grasa, uso el ascensor. Entonces, como dejamos el sedentarismo, nos empieza a ganar, y eso hace que vaya incrementándose, y esta es una imagen muy clara de cómo se va depositando y se van cambiando nuestros órganos limpios a un órgano lleno de tejido graso en toda su periferia, que es un riesgo. La hiperalimentación, cuando como más de lo que yo puedo, necesito comer. Entre más actividad tengo y mejor regulada esté todo mi sistema hormonal, yo puedo comer la cantidad que requiero. Entre menos actividad tengo, estamos hablando algunas veces de dietas de 1,200, 1,400, 1,600 calorías, pero alguien que consume mucho puede hablar de dietas de 2,000, 2,300 calorías. Pero el tema está en función de mi metabolismo, mi actividad y qué es lo que yo puedo ir intercambiando. Entonces, no nos automedicamos. Ah, bueno, todas las personas de 40 años con una dieta de 1,400 calorías están bien. No, señor. O sea, hay que ver qué voy a hacer, qué consumo, cómo está mi metabolismo, cómo estoy manejando todo mi ciclo y mis hormonas, y de esa manera entonces yo puedo entrar y poderlo trabajar. Síndrome de Cushing, que está muy relacionado también con el uso de esteroides, que eso pasa mucho, principalmente quienes hacen potencia, utilizan de alguna manera, si no, cuando lo usamos por alguna medicación, esto nos lleva a esa obesidad abdominal que es parte de el alcoholismo, ¿verdad? Yo no sé si ustedes, pero acá en Guatemala le dicen a la cerveza chela, y cuando alguien toma mucha cerveza, la panza chelera, ¿verdad? Ese abdomen globoso que da por la ingesta de cerveza es un signo clínico.
a nivel social y a nivel médico también, ¿verdad? A nivel de mujeres, ¿verdad? Ese ovario poliquístico, ese hirsutismo, esa mucha vellosidad ronca, esos cambios a nivel celular que tenemos de manejar la grasa, pues también se va el metabolismo a nivel abdominal y nos hace tener mucho medicamento, la polifarmacia. O sea, usemos los medicamentos que necesitamos usar. No nos automedicamos. No es que esto es solo un suplemento o, ay, es que estoy tomando magnesio porque el magnesio me va a ayudar. Es que estoy tomando porque a mi vecina le funcionó el tomar este complemento. Y cuando empezamos a darnos cuenta, metemos medicamentos que compiten o que con un hígado lento cuyo metabolismo ya no es el mismo, hace que se depositen por mucho más tiempo y lo que terminan es generando que se saque más el azúcar del hígado y ese azúcar fuera, lo que hacemos cuando sobra, se vuelve grasa y la grasa la depositamos a nivel abdominal. Nuestro cuerpo hace magia con nuestros elementos y por eso es importante que tengamos ese conocimiento. El climaterio ya dijimos en la mujer y pues condiciones congénitas que existen muchas, por ejemplo el síndrome de Prader-Willi y muchas otras que también nos pueden llevar a tener este tipo de depósitos. ¿Y por qué se da esto? Bueno, pues porque en nuestro metabolismo están las adiposinas o adipoquinas, como lo encontremos, y factores inflamatorios. Entonces, esto solo es una imagen no para asustarlos, sino para que vean lo complejo y lo mínimo que debemos entender de un metabolismo y que nosotros solo vemos hay más peso, hay menos peso, hay más abdomen, menos abdomen y nada más. Pero dentro de nuestras células pasan muchísimos cambios. Cuando una célula empieza a ver activado su proceso de telómero y empieza a ver activado todo su proceso ya de la apoptosis, ¿qué es lo que pasa? Se dan muchas citocinas que son químicos, son enzimas inflamatorias y estas enzimas es como echarle sal a una babosa que es de acá, el que vive en un caracol, cuando tú usas el caracol o alguna y le echas sal, se deshace. Pues eso es lo que hacen las citocinas, o sea, agarran con nuestras células y nuestros tejidos, llegan y hacen ese proceso en el cual uno solo mira que le echa sal al pobre bichito y se desapareció y ya no quedó nada. Pero ¿qué pasó? Todos esos cambios enzimáticos destruyeron. Pues eso es lo que pasa con nuestro cuerpo. Y si no se genera el daño celular de esa manera, lo que hace es inflamar, retener líquidos, la capacidad funcional baja, el peso sube porque el agua pesa y entonces pesamos más y todo esto va a generarnos daño a nivel ligamentario, tendinoso, muscular, óseo. O sea, viene el metabolismo todo interrelacionado dentro de nuestra funcionalidad. Hablar del metabolismo a nivel de la piel es importante porque mucho de lo que nosotros respondemos ante el medio ambiente o nos protegemos está relacionado con la piel. Y los cambios metabólicos de la piel son fundamentales y acuérdense, el órgano más grande de nuestro cuerpo es la piel y es el que menos cuidamos y es del que menos estamos conscientes. Y no lo hidratamos, no buscamos protegerlo, no estamos atentos a que no tenga un adelgazamiento, no buscamos alimentarlo de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, porque la piel la tenemos expuesta, por lo tanto, podemos trabajarla en doble vía. Puedo aplicar cualquier componente, pues cremas, puedo aplicar loción, sueros, puedo aplicar bloqueadores, o sea, puedo aplicar mucho componente de fuera, pero también debo hidratarme, debo tener un adecuado consumo de vitamina C, debo tenerlo regulado de vitamina E, debo consumir y tener mi exposición y tiempo seguro de vitamina D, y todo esto va a permitir que mi piel cumpla con sus funciones metabólicas. ¿Y qué funciones metabólicas tiene? Bueno, tener en equilibrio mi cuerpo, que yo no tenga bajas o altas temperaturas, normalizar. Por eso cuando nosotros tenemos, hay mucho calor, empezamos a sudar. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo saca el agua del organismo para enfriar la piel y de esa manera que no se torne una convulsión, porque se dañe el cerebro, que no tenga un problema el hígado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una manera de autorregularnos, de autonormalizar nuestros signos y estabilizarnos. Entonces, ¿qué pasa?
cuando va surgiendo cambios metabólicos, bueno, la piel se vuelve más delgada y la hace más frágil. Entonces empezamos a encontrar que su circulación baja de nivel de calidad porque ya hay bloqueos en la circulación, porque es una sangre que va cargada de grasa y azúcar, no lleva todos los nutrientes, no se repara porque no se duerme bien y entonces la piel se vuelve, tiene moretones frecuentes, tarda más en sanar, se vuelve delgadita y transparente, va teniendo esa capacidad de retener agua. Nuestra piel retiene agua y eso nos da la turgencia que tiene. Entonces no tenemos, cuando alguien está deshidratado por una diarrea, uno levanta y la piel se estira y se queda adherida porque pierde su agua, pero normalmente nosotros jalamos y la piel regresa. O sea, esta parte de su turgencia es una manera de retener agua y es normal, pero cuando se sostiene por un periodo prolongado, quiere decir que estamos deshidratados, quiere decir que nos falta dar ese apoyo o que ya nuestra piel está perdiendo esa capacidad de hacer. Eso es parte de ese complejo metabólico que tenemos global y entonces nos vamos dando cuenta que hay un cambio que involucra a todos los sistemas, no solo uno, y el metabolismo está interseccionado y relacionado con todo. También, y esto ya es parte de, va a cambiar, va a ir teniendo manchas, y uno dice, estas son manchas de envejecimiento, dicen, ¿verdad? Empezamos a tener manchas oscuras o despigmentación, empezamos a tener pérdida de coloración, dependiendo de dónde y cómo sea que se nos vaya cambiando la parte de regeneración. Cuando la piel va perdiendo, su metabolismo cambia y va perdiendo esa capacidad de regenerarse, empiezan a aparecer los, salen como papilomitas, salen bultitos, salen manchas, salen lunares, salen cambios que es importante ir con dermatólogo o con la persona, con el internista para que vea, porque hoy por hoy también cáncer de piel es algo frecuente y no tiene nada que ver con los cambios apoptósicos ni nada de esto, sino puede haber también una condición de salud que debemos investigar. Entonces, es importante también darnos cuenta que nuestra nariz, orejas y ojos van a perder su forma, o sea, van a tener, no te perder, van a modificar su forma, porque está, su esencia no cambia, pero va a irse modificando porque se va perdiendo la elasticidad. Y pues lo más complicado por lo que debemos estar alertas todo, que perdemos esa capacidad de protegernos del medio ambiente y nuestros receptores, todo lo que nos da propiocepción, termo, todo lo que nos da vibración, todas las terminaciones que tenemos a nivel de piel, muchas van a irse muriendo. Podemos generar, se llama una degeneración valeriana, que es que un nervio que recibe mucho daño, entonces solito va a empezar a morirse de la parte distal hacia la proximal sin que haya ninguna enfermedad ni nada. La degeneración valeriana es una manera en que se dan las neuropatías y es algo que por mucha lesión, por falta de alimento o por un mal metabolismo, va destruyendo los nervios y eso hace que perdamos todas las funciones que nuestros nervios van haciendo dentro de nuestro proceso de músculos, metabolismo muscular. Bueno, pues nuestros músculos son los que nos mueven, los que nos dan la fuerza. Hablamos que a partir, y esto están por varios estudios, que a partir de los 30 años vamos a tener que hacer más intencional actividades de potencia porque la fuerza va a empezar a disminuir y es una que podemos mantener y que en algún momento pues vamos a prolongar que esté bien en la medida que tengamos ese cuidado y hacer. Entonces, siempre debemos hacer ejercicio aeróbico, de resistencia, de potencia en nuestras rutinas del día a día para poder tener justo por más tiempo, en mejor cuidado, todo el metabolismo muscular. Entonces, la otra parte que pasa es que están las fibras musculares, pero pierden su velocidad y el músculo empieza a contraerse más lento. Hace su función, la tiene sin problema, pero va despacito. Se va a ir perdiendo una fuerza de un 10 a un 15% y esto, si nosotros lo entrenamos, puede ganarse y podemos tener hasta más. O sea, esto no quiere decir, ay, mire, ahí le tocó y ahí quedó. No, si ya lo hacemos de manera intencional y entrenamos de una manera segura y bien ordenada, esto puede mejorar y estar de una mejor manera si lo hacemos ya de manera intencional. Entonces, es importante que siempre tengamos actividad física básica
y que no olvidemos la parte de los grupos musculares pequeños, porque a veces nos vamos a brazos y piernas y ahí quedó y dejamos por un lado columna, dejamos por un lado abdomen y son grupos musculares que debemos trabajar de manera intencional. ¿A quiénes mueven los músculos? Pues bueno, a los huesos. ¿Y por medio de quiénes? Pues por medio de esas articulaciones, ¿verdad? Estas uniones. Entonces, los que hacen que se dé el movimiento es el músculo, lo que hace que esté estable y que no se rompa, se separe o se mueva son los ligamentos y los huesos son los que permiten que sean de extremo a extremo las palancas por las cuales vamos teniendo ese traslado y ese movimiento. Entonces, ¿qué pasa con el metabolismo óseo? Se vuelve menos denso, va perdiendo su estructura fuerte que tiene, se va haciendo osteopénico, luego osteoporótico y por eso perdemos altura, por eso el peso de la cabeza ante las vértebras tan chiquitas del cuello, como se van aplastando, cae y tenemos una cabecita en gota, que en algunas personas se nos dificulta incluso la alimentación. Por eso hay que trabajar desde la postura y la prevención y no esperar a tener ya esos cambios, porque cuando ya aplastamos, ya deterioramos la parte ósea, regresarlo es muy complicado. El músculo sí lo podemos recuperar, entrenar y mover. El ligamento podemos volver a fortalecerlo y que se mantenga, pero el hueso que se aplasta, se rompe, tiene una fractura, eso no lo vamos a poder recuperar. Entonces, sí es complejo, en algún momento hasta requieren de cirugías y fijar las áreas para que la cabeza regrese a su posición, para que no tengamos a la persona con una cabeza en gota y eso limita muchas veces la alimentación. Entonces, ¿dónde sufre más? Principalmente en mujeres, la parte de osteopenia, pues son las fracturas de cadera, porque el cuello del fémur es muy pequeño y una caída hace que este se pueda romper con facilidad y por la angulación que tenemos las mujeres por la pelvis ginecoide, por el embarazo, por el parto, para que tengamos todo este proceso, nos predispone a que tengamos una cadera con una biomecánica menos fuerte y que podamos tener más fracturas de cadera. Acuérdense que de 10 fracturas de cadera, 5 van a ser la causa de muerte de una persona. Por lo tanto, esto nos debe llevar a prevenirla al máximo porque puede ser muy discapacitante y limitante y no importa la edad. No estamos hablando ni de 60, 70, 80, sino estamos hablando a la edad que toque. Una fractura de cadera puede llevar a la muerte. Y eso es una complicación seria por el órgano tan importante que llega a ser en el movimiento. Cambios en los ojos, ¿por qué quise tocar dentro de muchos cambios metabólicos directo? Porque para que tengamos un buen equilibrio, postura y para movilizar, estamos hablando del cerebelo, del oído y de la parte muscular y de los ojos. Entonces, nuestros ojos también sufren cambios. Nuestro cristalino se vuelve rígido, se vuelve más denso y espeso. Por eso ustedes van a encontrar que muchas personas ya arriba de los 60, que es el promedio de edad en la cual están documentados, empiezan a ser operados de cataratas, empiezan a ser quitados, a ser colocados lentes intraoculares y a trabajar apoyo, porque estos son cambios que comprometen su equilibrio y estabilidad y hace que tengamos algún tipo de complicación dentro del desarrollo de la vida. Entonces, la pupila, como es un músculo, dijimos que los músculos se ponen lentos. La pupila es un músculo que cuando está contraído cierra y entra poca luz y cuando está relajado abre y deja entrar muchísima luz. Entonces, este movimiento de la pupila se hace más lento y esas acomodaciones en cambios bruscos de luz hace que sea más difícil. Y como en la noche tiene que estar más abierto para que entren más haces de luz y puedan identificarse las imágenes, pues cuesta más poder ver por la noche. Entonces, el número de células nerviosas a nivel de la retina también cambian, más si hay diabetes, hipertensión, muchos otros cambios que hace que tengamos menos precisión en la visión y el enfoque. Y entonces, muchas veces también es como un primer síntoma de cambios de deterioro o puede llevar a darnos identificar situaciones de glaucoma, diabetes o alguna en esta. Entonces, ya para estar en esta maratón tan compleja, pero tan bella, de hablar de nuestro metabolismo en lo que pasa de la edad, pues quise tocar lo más común, lo más cercano y espero llenar sus expectativas y entonces hablar que en síntesis los cambios metabólicos se expresan
tanto en enfermedades crónicas, cuyo denominador común puede ser una afectación de la producción de energía, un cambio de la sensibilidad de la insulina y esta situación con la grasa corporal, local o circulando que nos hace daño. La actividad física va a cambiar y eso nos cambia el entorno de todo el resto de órganos, pero también el tema que no les toqué, porque no es un metabolismo orgánico como sistema digestivo como tal, pero sí la alimentación. En la alimentación empezamos a tener desórdenes de esófago, empieza a bajar la secreción de saliva, las personas empiezan a comer menos, hay enfermedad péptica, hay gastritis, úlceras, ya con predisposición por malos hábitos, empieza a comerse muy poco, menos, y empezamos a tener una mayor saciedad y eso va a llevar a una desalimentación que si no la abordamos nos va a llevar a una desnutrición y esto nos bota todo un cambio metabólico. O sea, el metabolismo de la alimentación es un componente fundamental porque es de donde vamos a tener la proteína, los carbohidratos, el azúcar, el agua para poder tener el funcionamiento de todo el resto de los órganos. Entonces tengamos en cuenta que todos los cambios metabólicos de los órganos, sistemas y procesos que nos puedan llevar a esa disminución de músculo, a esa descalcificación, a ese déficit de nuestra nutrición intestino, a menos producción de bilis, por lo tanto lo que comemos se digiere menos, porque ya la vesícula no asimila, ya el hígado produce menos bilis y eso no llega. Vamos a tener en las células del intestino menos ácido clorhídrico. Y el ácido clorhídrico es lo que nos destruye y deshace y lleva a la mínima expresión lo que comemos para que luego en el intestino pueda ser absorbido y eso llegue al hígado y del hígado se elija a dónde, si se usa, se guarda, se traslada y de esta manera podamos funcionar divinamente. Pues eso ya no está, entonces todo pasa más entero y eso hace que tengamos, aunque comamos, menos alimentación porque no se absorbe de manera directa cada uno de lo que necesitamos sea trabajado directamente en nuestro intestino. Entonces, ¿qué dejamos para llevar a casa? Bueno, pues lo primero, conocernos. Conozcámonos bien, veamos nuestros patrones genéticos, qué hábitos tenemos, qué rutinas, qué estamos haciendo bien, qué no, y tengamos este 2025, esta intención, no del sueño y de los propósitos del año que se quedan en enero, no pasan de un papel, de una lista, de un sueño, de una utopía, sino que sea en realidad un compromiso con ustedes para que empiecen a cuidarse. Véanse a 5, 10, 15, 20, 30, 50 años y a cómo quieren verse ahí, es hoy que tienen que empezar a actuar. Es hoy que tenemos que empezar a alimentarnos bien, a dormir bien, a hacer ejercicio, a bajar consumo de alcohol, a no consumir tabaco, a no estar con quienes consumen tabaco, porque ese humo de segunda también nos hace daño, a buscar cada una de las medidas preventivas según la edad, a tener campañas de vacunación, a ir a hacer sus chequeos de glicemia, sus mediciones de agudeza visual, ver cómo está su marcha, ver sus zapatos, cambiar el calzado según la actividad que tengan y verificar que no sea un calzado que nos haga daño, mantenerse funcionando lo más que ustedes quieran hacer. Y de eso depende, porque al final, ¿cuál es nuestra invitación como parte de cada una de nuestras plataformas? Es que su meta sea ser felices y trabajen por ser felices con lo que tengan, al nivel que estén. Ya no lamenten lo que perdieron, con lo que hoy tengan de aquí en adelante. Y pues cierro con esta frase de Abraham Lincoln que dice, no son los años en tu vida los que cuentan, es la vida en tus años. Vivan y vivan con intención. Espero que esto haya llenado tus expectativas, Luigi. Gracias por invitarme a ser parte de ello. Muchísimas Estoy abierta a cualquier pregunta o comentario. excelente, realmente. Hay un tema que tú has nombrado también por el tema de la actividad física, de cómo incide esto en el metabolismo. O sea, de hecho, la persona que tiene actividad física tiene también a comer más. ¿Por qué? Sí, Porque tiene un mayor gasto de energía y va a tener más apetito, ¿no es cierto? De hecho. así es, Y así es. uno de los problemas que a veces se ve en algunas personas mayores es la baja del apetito más bien, ¿no? Es decir, se Exacto. sienten pesados, ya no digieren bien y hay una relación ahí entre el hecho de digerir bien y el movimiento. O sea, de alguna manera la actividad física influye también sobre esto.
Sí, definitivamente sí, porque al momento que nosotros nos movemos, estimulamos el movimiento intestinal. Por eso antes a ti te operaban, te hacían una cirugía de lo que fuera, en mi caso fue cesárea, y te dejaban en reposo 1 o 2 días y luego empezaban. Hoy por hoy te operan y a las 2 horas levántese, vaya al baño, mueva para que todo transite, porque regreso, todo movimiento que nosotros hacemos mueve todos nuestros sistemas y la actividad física no solo, o sea, vamos a ver, incide a nivel cardiovascular, incide en consumo de grasas, incide en consumo energético, mejora el uso de la insulina y del el azúcar que tenemos, mejora nuestro tránsito intestinal, evita el deterioro neurológico, mejora nuestra capacidad de memoria, mejora nuestro funcionamiento cerebral, mejora nuestra actividad y nuestra parte psicológica, nuestra parte del biopsico y nos hace integrarnos a nivel social porque hacemos actividad muchas veces en conjunto, bailamos zumba, hacemos carreras, caminatas, visitamos zoológicos, visitamos lugares. La actividad física hace esa integración biopsico, socioespiritual y eso nos hace que en todo momento nosotros podamos hablar que si hay algo que debe ser fundamental, no importa si lo haces de pie, con muleta, con bastón, en silla, con dispositivos de apoyo, acostado, caminando, no importa. Actividad física no es deporte. Actividad física es movernos y debemos movernos hasta el último momento de nuestra vida para que todos nuestros órganos vengan. Y en efecto, Luigi, yo es lo que decía de la dieta, si yo tengo como dieta basal 1200 calorías, pero si yo ya camino 15 minutos, hago gradas, yo puedo ir subiéndole calorías a mi dieta y debo hacerlo para que yo tenga todos los insumos para hacer de manera eficiente todas mis actividades. Está muy, muy relacionado y tienes toda la razón en función de alimentación. A mejor condición de alimentación y a mejor condición de la parte de actividad física, nos va a llevar a que la persona utilice mejor cada uno de los elementos de su nutrición, de su dieta, y eso va a hacer que tenga un mejor resultado y más eficiente el uso de todo lo que pueda consumir. Sobre el tema tú también has abordado directamente el envejecimiento biológico, ¿no? Entonces, de hecho, nuestro estilo de vida va a tener una influencia enorme sobre cómo va a ser este envejecimiento, ¿no es cierto? Qué tan saludable, qué tan bueno va a llegar a ser. Y hay muchas veces nosotros de repente tal vez estemos incurriendo en una actividad no adecuada o que no nos favorece, pero de repente cuando hacemos los cambios, y entonces Ujú, como que sentimos como una especie de rejuvenecimiento, como un relanzamiento de uno mismo. Pues yo recuerdo un tiempo que me subí de peso porque yo quería sacar músculos en el gimnasio y comía un montón, porque ya tienes que comer bastante y tienes que subir de peso para después bajar de peso y ya que te quedes todo musculoso. Así era el sistema, ¿no? Y lo siguen utilizando hasta ahora los que quieren ser culturistas. Entonces, pero el punto era que mi estado físico se ralentizó, se puso bajo, ¿no? Para subir las escaleras, oh, fue dificultad. Y curiosamente, cuando yo ya dejé esto y más, y la actividad física se cambió hacia algo más dinámico, más movido, más esto como lo que yo acostumbraba a hacer, entonces cambió mi estado físico, mejoró notablemente, y ahora con 62 estoy mejor que con 42, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo estaba con una subida de peso. Entonces, esto significa que el metabolismo en toda la línea del envejecimiento se modifica, ¿no? así es. Modifica constantemente. Y este tema ¿cómo se llama? ¿Por qué la gente habla siempre de que tú tienes metabolismo rápido o tú tienes metabolismo lento? Bueno, normalmente la gente lo define como el metabolismo, que te dice metabolismo lento, le llaman a la persona que tiende a engordar.
¿no? Es decir, ¿por qué? Porque, y mientras que la persona que dice, que le dicen rápido, esa persona no le cuesta subir de peso más bien, ¿no? Le es difícil subir de peso. Puede comer muchas calorías y no sube, y no sube de peso. Incluso hay unas madres que hablan de sus hijos, por ejemplo, que son niños, y dicen, oye, este es flaco, come un montón, come de todo y es flaco. O sea, ¿hasta qué punto es importante esto de lo que la gente llama metabolismo acelerado o metabolismo lento? ¿Qué significa realmente? A ¿Cómo? ver, Luigi, es justo lo que yo te decía. O sea, todos tenemos Claro. un metabolismo basal, que es el gasto energético en reposo. ¿Sí? Eso. Algunas personas tienen, y muchas veces está asociado, por ejemplo, al cortisol, a las hormonas excitatorias, que tú empiezas a gastar y gastar más energía. Incluso las personas con hipertiroidismo, pues son más delgaditos. ¿Por qué? Porque están consumiendo y haciendo más, pero porque son con muchas más actividades. Ah, Eh, Ahora, la parte genética, podemos hablar que podemos traer, justo está relacionada con cómo manejamos ese metabolismo basal y por eso tú vas a encontrar donde hay una familia donde son delgaditos y aunque coman de todo, varios van a ser delgaditos. Pero, sí, ¿cuál es el riesgo de estos metabolismos rápidos? Es que no sí, expresan el daño, porque si tú les tomas pruebas de sangre, ah, tienen triglicéridos altos, tienen, o sea, o si ah, están con una mala dieta, o sea, si tienen una buena dieta, pues van a estar muy bien, porque su cuerpo tiene este mecanismo de que está más acelerado, pero mucho tiene que ver con todo, Luigi, está la calidad. hábitos de vida, dieta, equilibrio y esto, porque generalmente las personas con sobrepeso, todos tienen sobrepeso, pero ¿qué comen? Toman soda, comen pizza, comen comida chatarra y eso. Entonces es una tradición de cuando tú te sales de ese entorno que te es lesivo, pues de pronto dejas de tener ese metabolismo lento, pero no es que sea lento, es la cantidad que estás ingiriendo. Entonces, el metabolismo al final, con el paso de los años, va siendo más lento porque el hígado se hace más pequeño, porque la insulina tiene menor eficiencia, por todo lo que hablamos hoy, va a enlentecerse, pero si tú modificas tus hábitos de vida, lo que tú comparabas, pues vas a cambiar, entonces optimizas las células hepáticas, mejoras tu insulina, mejoras tu dieta y vas a estar mejor, no importando con la edad. Por eso hablaba de que todos estos cambios están asociados, se entrelazan y se trenzan y son multifactoriales, Tiene que tener porque dieta, todo definitivamente, tiene. Ahí y estás. actividad física. Buena dieta y actividad física. Así es, Más así es. importante que todo, ¿no? Muy bien. Exacto. Te agradezco muchísimo realmente tu participación. Excelente la exposición que has tenido y yo creo que es más como tú, y como tú lo mismo has dicho, este es un tema amplísimo que incluso se Sí. puede desglosar por partes, ¿no? Porque es amplísimo realmente el tema y ya es muy, muy interesante. De hecho, lo vamos a tener que abordar en otro momento, de repente ya haciendo algo más especializado. Entonces, bueno, solamente decirles que, bueno, continuamos con las actividades como siempre y vamos a tenerlos que, a ver, vamos a ver nuestra siguiente exposición. A ver, ¿qué es eso? Me la digo, la prevención de caídas, consejos útiles, está a cargo de la licenciada Rosa Valentina Campos, de Argentina. Es el miércoles 22 de enero, ya a las 18 horas. Y también tenemos perspectivas del trabajo con personas mayores el sábado 25 de enero a cargo de la licenciada Carmen Noé. Muy bien, eso es todo por ahora. Muchísimas gracias y hasta la próxima actividad. Muchas gracias, Karina, de todas maneras. Gracias, gracias a la orden. Bendiciones. Y ay, por si acaso, se logró conectar. Solamente Sí. se perdió un minutito nada más, pero sí Ajá, logramos. YouTube.
Sí, justo, buenísimo.